Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela y hoy continuamos nuestra conversación sobre el caos y la perturbación en el universo. En el espacio anterior hablamos de la confusión fonética que dio origen a la palabra gas, a partir de los trabajos del científico belga Van Helmont y su conexión con la teoría del caos. Pero para entender el caos en el universo debemos remitirnos a otro sabio de más o menos la misma época de Van Helmont, que vivió en Inglaterra, uno de los científicos más insignes que ha caminado sobre la Tierra, Isaac Newton, Sir Isaac Newton, o sea, Isaac Newton. Newton descubrió en 1687 las llamadas leyes del movimiento y la gravitación universal, escribiendo una fórmula matemática que todavía se usa hoy, más de 300 años después, para calcular con precisión las trayectorias de las naves espaciales. Y no es que la ciencia no haya tenido otros grandes cerebros, pero el de Newton descuella en la historia. Consideren, por ejemplo, la siguiente anécdota. 300 años antes de Newton, el polaco Nicolás Copérnico había descubierto que era el Sol y no la Tierra el que estaba en el centro del sistema solar. Pero por contar solo con instrumentos de observación más bien primitivos, Copérnico pensó, erróneamente, que los planetas giraban alrededor del Sol en órbitas perfectamente circulares. Y no fue sino 50 años después, habiéndose ya inventado el telescopio, cuando el alemán Johannes Kepler pudo observar que las órbitas planetarias no eran circulares, sino elípticas. Kepler demostró este hecho, pero falló en explicar el porqué. Y cuando 2 siglos y medio después, un colega le preguntó a Newton si él podía explicar la razón de que los planetas giraban en elipses y no en círculos, se dice que el sabio pidió que le dejaran pensar la respuesta y en poco tiempo inventó una rama entera de las matemáticas que antes no existía, solo porque le hacía falta para responder la pregunta del colega. Así era de brillante Sir Isaac Newton. Inventó en cuestión de semanas el cálculo diferencial e integral, campos avanzados de la matemática que hoy los universitarios estudian durante meses y hasta por años para poder dominar. Pero ni aún el genio de Newton pudo explicar ciertas cosas. Y como suele suceder en la ciencia, tocó a otros genios que vinieron después el encontrar dichas explicaciones. Concretamente, la fórmula de Newton explicaba el movimiento y posición de 2 cuerpos atrayéndose mutuamente en el espacio. Por ejemplo, Júpiter y el Sol, o la Tierra y la Luna, etc. Prediciendo con precisión órbitas estables. Pero sus matemáticas fallaban por completo a la hora de explicar el movimiento de 3 o más órbitas. Por ejemplo, el Sol, la Tierra y la Luna, o el Sol, Júpiter, la Tierra y la Luna, etc. Cuando más de 2 cuerpos se incluían en el cálculo, la multitud de efectos que cada uno ejerce sobre los demás se acumulan de tal modo y hacen tan complejo el sistema que la fórmula de Newton colapsa, sin lograr explicar las órbitas estables que se observan en el sistema solar en su conjunto. Te invito a ver nuestro próximo espacio, donde explicaremos cómo este colapso de la ecuación newtoniana resulta en nada menos que el tipo de desorden y confusión que los griegos llamaron caos. Pero si lo prefieres, puedes acceder ahora mismo a las conferencias completas en nuestro canal digital que aparece en pantalla. Y si te gusta el espacio, puedes apoyarnos, suscribirte gratis al mismo y compartirlo con otras personas que pueden estar interesadas. Mientras tanto, amigos remotos, celebremos que tenemos la capacidad de aprender lo que aún no sabemos y que hoy ustedes y yo quizás sabemos un poquito más. Hasta la próxima.